Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Amén. Amén. Gloria al Eterno. Padre, gracias. ¿Y quién se sabe nuestra declaratoria? ¿Tú te la sabes? ¿De memoria? Hani, dale, Hani. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Repetimos, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. De riqueza y no de pobreza. De riqueza y no de pobreza. De salud y no de enfermedad. De salud y no de enfermedad. Porque en mi boca hay un milagro hoy. Hay un milagro hoy. Amén. Aplausos, por favor. Hay un micrófono ahí y hay otro por aquí, ¿no? Así que para participar, por favor, cojamos el micrófono. Para todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, es importante que ellos nos puedan escuchar también. Amén. Bueno, ¿y la visión? Jessy. Usa eso. Okay. Y de hacer discípulos a todas las naciones, comenzando en Miami hasta lo último de la tierra, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos en casas, en donde se nos enseña a dar la vida por nuestros amigos. Tremendo. Tremendo. ¿Y qué es dar la vida por nuestros amigos? ¿Qué es dar la vida por nuestros amigos? Micrófono. Eso. Para mi entender es servirles a todo momento, sacrificando nuestras sacrificando todas las cosas que nos gustan, todo por ellos. Y el encuentro es un ejemplo de eso. Tremendo. ¿Okay? O sea que en pocas palabras, morir a nosotros. Amén. Eso es dar la vida, ¿no? Porque cuando nuestro Salvador murió, dio su vida por nosotros. Nosotros debemos morir por nuestros hermanos. ¿Sí o no? Y esa es la parte difícil. Morir. Porque hay veces, no solamente servirle al prójimo, también es cuidarle el corazón del prójimo. Hay cosas y hay comentarios que a veces decimos que no están cuidando el corazón de los demás. Nosotros no sabemos cómo están las personas en cierto momento y decimos algo que es malinterpretado y daña el corazón de esa persona, ¿sí o no? Entonces, morir, dar la vida por nuestros amigos es ponernos en sus zapatos. Tratar de entender a través del Espíritu lo que ellos están viviendo para poder nosotros, como estábamos leyendo ayer con las bienaventuranzas, ¿cierto? Poder ponernos en coinonía con ellos, en un mismo ejad, en una misma unión. ¿Sí o no? Bueno, eso, tráete el micrófono para acá. Bueno, entonces, como decíamos que nosotros en la Torah pues nos enseña la palabra del Eterno, que tenemos maldiciones y bendiciones. De los 10 mandamientos, este es el único que trae promesa. ¿Okay? Y es importante que entendamos por qué trae promesa. ¿Alguien se ha puesto a pensar por qué este mandamiento trae promesa? ¿Por qué no ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas trae promesa? ¿Por qué no jurarás su santo nombre en vano? No trae promesa. Micrófono. Sí, yo te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre una bendición y una promesa? Muy buena pregunta. Vamos a ver qué nos dice la enseñanza el día de hoy. La idea central es honrar a nuestros padres, es el primer mandamiento con promesa. ¿Okay? Porque una promesa, tú le prometes algo a alguien y no importa lo que esa persona haga o deje de hacer, ya tú le prometiste basado en lo que tú quieres que esa persona haga y debe de cumplirlo. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo le digo a mi hija, si me sacas buenos grados, te prometo llevarte a Disney. Nice. ¿Okay? Puede que ella se porte mal en otras áreas,
Pero si me sacó los buenos grados, la promesa era esa, que si sacaba buenos grados. Yo no le especifiqué que si se portaba bien, que si esto, que si lo otro, que si me obedecía, no. Que si sacaba buenos grados, ¿cierto? Y ella se esforzó y sacó buenos grados. Pudo haber fallado en otras áreas, pero yo le prometí era por los grados. ¿Debo cumplir o no debo cumplir lo que prometí? ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede aquí con este mandamiento con promesa? Que muchas veces descumplimos los otros, pero si cumplimos este, hay una gran promesa, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no mienten nunca? Porque si digo cuántos de nosotros mentimos todos los días, no van a levantar todas las manos, ¿sí o no? No porque queramos ser mentirosos, sino porque desafortunadamente nuestra carne está viciada a la mentira y de una forma u otra, aunque caminamos con el Señor, se nos salió una mentira sin querer. ¿Sí o no? Piadosa. La mentirita piadosa, y le ponemos colores a las mentiras. ¿Okay? Solamente con el pensamiento. Y solamente con el pensamiento, o sea, ni siquiera la decimos, la pensamos. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver qué nos dice la enseñanza sobre esta promesa. ¿Quién me puede leer la introducción? ¿No tienes los libros? Bueno, entonces, aquí está la introducción. Hay cosas en la vida que podemos escoger, pero hay otras que no. Nuestros padres son una de ellas. Sin embargo, lo que siempre podremos elegir es la forma de relacionarnos con ellos. Un día le preguntaron a un anciano de 90 años de qué forma medía su éxito, a lo que respondió: por la cantidad de personas que me aman. Si llegas a mi edad y nadie piensa bien de ti, no importa cuán grande haya sido tu cuenta bancaria, pues tu vida habrá sido un desastre. Lo que realmente importa es devolver de alguna forma lo mucho que nuestros padres han hecho por nosotros. Por eso también a ellos debemos honrarlos como lo que son, el origen de todo lo que llegaremos a ser en la vida. Tremendo la respuesta de este anciano, ¿no? ¿Sí? Primer mandato con promesas, Efesios 6, 1-3. ¿Quién puede leer Efesios 6, 1-3? ¿No? Ok, lo leo, yo dice: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. ¿Cuál es la promesa de honrar a nuestros padres? Larga vida. Larga vida. ¿Y qué más? Que te vaya bien. Y que te vaya bien. Porque ¿de qué te sirve tener larga vida y que te vaya mal? Cuando constantemente le está yendo mal a una persona, lo que menos quiere esa persona es una larga vida. Dime, micrófono. ¿Dónde está? Un ejemplo, Luis, y yo, no es mi situación, pero me imagino que hay veces que hay padres que no son muy fáciles de lidiar y hay padres que también saben hacer daño. Claro. Me acuerdo que el Melba, cuando su esposo se le enfermó, sus dos hijos vivían en otros estados y su padre estaba ya básicamente en los últimos días. Y desafortunadamente ella tuvo que dejar de trabajar y tuve que yo hacer el trabajo de ella. Claro. Yo no entendía lo que pasaba. Cuando logré hablar con ella me decía que sus hijos no la ayudaban. Y yo le preguntaba ¿por qué? ¿Por qué no venían a ayudarle si ese era su papá? Y ella me dijo que él ha sido tan malo con ellos de que a ellos no les importa de que su padre estaba muriendo. Wow. Qué tremendo. Mira que esto es tremendo porque dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Pero ahí no te pone una condicionante. Ahí no te dice: honra a tu padre y a tu madre si te aman. O honra a tu padre y a tu madre si han sido justos y buenos contigo. O honra a tu padre y a tu madre si han estado ahí presentes. ¿Okay? Ahí no hay ninguna condicionante. Ahí simplemente le está diciendo: honralos. No importa quiénes hayan sido, no importa qué tanto daño te hayan hecho. Y esto es duro. Decir esto es duro porque no es fácil.
yo no conocí a mi padre. ¿Okay? A la edad de los 35 años recibí una llamada por teléfono y era él. Yo no crecí con mi padre, pero a los 35 años, ¿okay?, buscó la manera y me contactó. Yo ya vivía aquí en los Estados Unidos. Y lo primero que salió de mi boca, cuando me dijo, Luis Fernando, soy yo, tu padre, tu papá. Lo primero que dije fue, hola papá, sin conocerlo, porque yo no crecí con él. ¿Okay? Pero ya había pasado por un proceso de sanidad interior con mis pastores en la iglesia donde estábamos anteriormente, un proceso que se llamaba el Niño del Reino, donde yo pude sanar las heridas de la ausencia que tuve en mi alma y en mi espíritu por no haber mi padre estado ahí presente. ¿Sí? Entonces, y más cuando a medida que fui creciendo y conocí la verdadera historia de por qué se fue, ¿okay? Una de las razones era que cuando nació mi hermano mayor, él fue el hombre más feliz del mundo. Pero cuando mi mamá quedó embarazada de mí, porque quedó embarazada ahí mismo, a los 3 meses de haber nacido mi hermano, quedó embarazada de mí. Entonces el mundo se le vino encima a él. Y yo ya no era su hijo. Entonces yo dentro del vientre de mi madre fui rechazado por mi padre. ¿Ves? Entonces, todas estas cosas hicieron que yo adoptara ciertos comportamientos a medida que yo iba creciendo y yo no sabía por qué. Mas, sin embargo, cuando pudimos entrar en este proceso de sanidad interior que se llama el Niño del Reino, este proceso pudo sanar, pudo escarbar, buscar dentro de mi ser todas esas heridas que yo tenía sin conocer a mi padre, que habían sido causadas por él, para poder perdonarlo. ¿Okay? Dime. Te puedo preguntar, ¿cómo entonces pudiste tú honrar a una persona que no conocías? Porque yo ya tenía una relación con mi padre espiritual y aprendí a ser hijo. Y el punto de nosotros no es honrar a nuestros padres por lo que ellos hacen por nosotros o no hacen. El punto de nosotros es honrar a nuestros padres porque somos sus hijos. Y eso cambia toda la perspectiva. Porque es el punto de vista de ser hijo lo que nos lleva a cumplir este mandamiento. No el punto de vista del padre ser padre. ¿Cierto? ¿Sí? Pero cuando tú entiendes que tú eres hijo y como hijo debes honrar a tus padres, entonces ya todo cambia dentro de tu ser. Aprendí a conocer a un padre espiritual, un padre celestial, aprendí a tener una relación con él, aprendí a escuchar su voz, aprendí a ver cómo él me perdonaba constantemente, aprendí a ver cómo yo le fallaba constantemente y eso me llevó a poder sanar mis heridas con mi padre natural. Porque así como mi padre cometió errores, como padre, yo también cometo errores como hijo. No los cometí contra mi padre carnal porque no crecí con él, pero sí los cometí contra mi padre celestial. ¿Ves? Y eso cambia toda la perspectiva. Mira lo que dice, una de las leyes más importantes en el reino de Dios que no podemos evitar es la honra a nuestros padres. Imagínate lo importante que es esta ley, que en las Escrituras es el único mandamiento que tiene consigo una promesa por cumplirlo. Si queremos experimentar largos días y ser felices, es más que necesario que honremos a nuestros padres. La forma es que nos relacionemos con ellos. La forma en que nos relacionamos con ellos determina muchas de las bendiciones que recibiremos de parte de Dios. ¿Ves? ¿Okay? Claro. Yo creo que la palabra clave aquí es el perdón. Amén. Porque si nosotros precisamente nuestro mayor esfuerzo es lograr perdonar a cualquier persona que nos haya hecho daño, más allá con nuestros padres en algún momento nos hizo daño. Yo tengo testimonio de cuando yo fui al encuentro, yo no tenía buena relación con mi padre.
Y saliendo del encuentro que prendí el celular, tenía como, sin exagerarte, 3 años que no hablaba con mi papá. El primer mensaje que entró a mi teléfono era un mensaje de mi papá. Hija, quiero hablar contigo. Y mi relación cambió totalmente. Lamentablemente yo no lo pude ver más porque él muere. Pero él sabe, yo me meto en una gran tranquilidad porque yo no siento el rencor por él, yo logré tener una buena relación con él y vale la pena. Yo realmente le digo hoy en día a todas las personas que puedan tener algunas diferencias con sus padres, perdonen y logren tener una buena relación porque es lo más satisfactorio que puede existir. Amén. Qué tremendo. Qué tremendo. Los que tienen sus padres, los dos, ¿ok? Y han estado ahí siempre y han podido disfrutar, ¿no? del placer, del gusto de tener a los dos al lado, crecer con los dos al lado, pues es una gran bendición. Una gran bendición. Los que no tuvimos ese placer también somos igualmente bendecidos de una forma u otra, porque nuestro Padre Celestial hace el triple de trabajo por restaurar nuestro corazón y por mostrarnos lo mucho que nos ama, que no fue culpa de nuestros padres cómo hayan sido, porque a lo mejor eso fue lo que ellos recibieron. No, pero yo tuve un padre abusador. ¿Cómo así que no es culpa de mi padre si es un abusador? ¿Sabemos nosotros si él fue abusado? Y él simplemente es producto de lo que recibió. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que siempre tenemos que poner en la mesa. Y si realmente ha sido una persona mezquina y de un corazón oscuro, pedirle al Señor que cambie ese corazón. ¿Sí? Pero el Señor va a escuchar en la oración de un hijo. Para que sepas, Él va a escuchar la oración de un hijo. ¿Sí? ¿Algún otro testimonio? Dime, pastor. Sí, y comprender que parte del perdón es entender que la otra persona debe estar muy mal para que viva cometiendo esas ofensas. Así ¿sí? es. Entonces, cuando alguien, en el caso personal, por ejemplo, me hiere, yo cuando hago el proceso de perdón, Señor, esa persona necesita, como yo, más de tu amor para poder superar y no vivir en ese estado de ofensa. ¿Sí? Claro. Entonces eso le hace a uno más bien tener compasión de la otra persona. Así es. Así es. Y una pregunta que se me vino ahorita a la mente. ¿Y qué pasó con el padre que sí se quedó? A lo mejor descargamos la ira con ese padre, con esa madre, que sí estuvo ahí, que sí dio todo por sacarnos adelante. O con ese padre solo que luchó por sacarnos adelante. ¿Okay? A lo mejor la ausencia de la otra parte nos la desquitamos con la presencia del que sí estuvo ahí ayudándonos y levantándonos y dándonos la educación que necesitábamos. ¿Okay? Culpamos al que se quedó por el que se fue, porque eso es parte de la honra. Hay veces terminamos deshonrando más al que se quedó que al que se fue. Dime. Bueno, no quiero desviarme del tema, pero hay veces que también los padres ausentes causan dolores en los hijos, no solamente mentalmente, sino a veces físico. Claro. Muchas mujeres se ponen bravas por la situación que pasaron con el padre de los niños abandonados, y la ira la toman en esos niños, y cuando esos niños crecen le echan la culpa al padre ausente por la mala manera de su madre o su padre tratarlo, porque no todos los padres entienden cómo estar solos, porque desafortunadamente yo siento que es bien grande la falta de perdón. Yo personalmente, cuando tenía alguna contienda con una persona, pasaba la vida soñando que estaba peleando con esa persona, y aunque nunca la veía, y yo desde el momento que aprendí a perdonar, nunca, ya jamás volví a tener un sueño con esa persona. Claro.
Era como que era algo que detrás de mi mente tenía todavía esa falta de perdón. Correcto. Okay. Ahora, recordemos una cosa. Cuando no conocemos del Señor, pues obvio que vamos a tener que vivir por todas esas, pasar por todas esas cosas. Pero ahora que conocemos al Señor, ¿okay? Ahora que caminamos en su presencia, que conocemos la palabra, ¿cómo estamos siendo como hijos y cómo estamos siendo como padres? ¿Ves? Porque eso es lo que queremos llegar a analizar con esta enseñanza. Hoy en día que ya conocemos la palabra del Señor, ¿cómo estamos siendo como hijos? ¿Estamos honrando a nuestros padres? ¿Los perdonamos ya? Porque eso es lo que tenemos que llegar a analizar. ¿Okay? El mundo, olvídate, el mundo no, el que no conoce al Señor se va a desquitar. ¿Okay? El que no conoce al Señor va a odiar, va a mantener rencor y se va a mantener herido. Hasta el día en que tenga el privilegio de conocer a nuestro Padre Celestial y sea transformado como lo fuimos nosotros. ¿Cierto? Pero nosotros, hoy en día, ¿qué vamos a hacer ya que conocemos la palabra? ¿Estamos honrando a nuestros padres hoy en día? A pesar de que se sigan comportando como se sigan comportando, porque a lo mejor yo soy el que conozco la palabra, pero mis padres no. Y si tus padres no conocen la palabra de Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Le estás modelando con amor y con honra quién es tu Dios? ¿Ah? Dime. Bueno, en el caso mío, pues el Señor me trajo a colación. Aunque mis padres siempre estuvieron conmigo, no hubo maltrato, pero siempre estuvieron ahí, pero hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces una vez está uno con Cristo, pues uno empieza a ver las cosas, empieza uno a ver los mandamientos, a honrar al padre y madre. Y entonces a mí siempre pensaba que mis padres no me daban afecto, no me decían, te amo hijo, ¿sí? Entonces yo después de que llegué a los pies del Señor, pues yo empecé a cambiar. Entonces yo mis papás al comienzo pues un poco los rechazaban, un poco lejanos, pero después cuando el Señor me dijo que debía honrarlos, entonces yo empecé como que a afirmarlos, los amo, padre, los amo, así no me dijeran. Y ya con el tiempo hoy en día yo que los llamo todos los días, como antes de vez en cuando los llamaba, hoy en día me preocupo por ellos, los amo igual, ellos se preocupan si yo los llamo y también me dicen que me aman. Wow. Entonces, el modelarles el amor, ellos que tal vez en su niñez, porque digamos que la forma como los papás trataban a los hijos en nuestra época, esa era la punta de escoba, de lo golpe, de lo que fuera la mano, ¿sí? Entonces realmente nunca había, aunque estuvieran los padres, pero siempre era más como que amenazas de que pórtese bien, pero no había una palabra de amor. Entonces en esa parte yo creo que llegar a los pies de Cristo y modelarles el amor, ellos también entonces están pendientes. No solamente eso, sino que igual con mis hijas. Entonces ya uno rompe una cadena, una maldición generacional y entonces se va a beneficiar en las futuras generaciones. Amén, tremendo. Eso está poderoso, poderoso. Y entender que acuerde lo que vimos la semana pasada, lo que sembramos, cosechamos. ¿Okay? Entonces, hoy en día que ya conocemos a nuestro Padre Celestial, entonces vamos a entregarle a los padres naturales, terrenales, lo que nuestro Padre Celestial nos ha dado a nosotros. Porque a medida que los vamos honrando a Él, a nuestros padres naturales, también tenemos que entender que tenemos que honrarlo a Él, a nuestro Padre Celestial. ¿Lo estamos honrando? ¿Realmente estamos honrando a Dios como nuestro Padre? Porque si honrarlo es obedecerlo, pero somos desobedientes, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cierto? ¿Okay? Mira el segundo punto. Valora y practica sus consejos, los consejos de tu Padre. ¿Okay? Proverbios 7, del 1 al 2. Dice, hijo mío, obedece mis palabras y guarda como un tesoro mis mandamientos. Obedece mis mandamientos y enseñanzas, cuídalos como las niñas de tus ojos y vivirás. Qué tremendo.
obedece y obedece y obedece. ¿Sí? O sea que una manera de honrar a nuestros padres naturales es obedeciéndolos. Dime, pastor. Viendo este tema desde otra arista, muchas veces conocer de Cristo, conocer del Señor y seguirle a Cristo cuesta tanto que hasta muchos han pasado o hemos pasado por etapas donde traes oposición del papá y la mamá por seguir a Cristo. Así es. Yo vengo de una cultura muy tradicional católica. Correcto. Y cuando tengo un encuentro con el Señor Jesús, yo di un giro de esa religiosidad, un giro, sí, un metanodeo, un cambio de 180 grados, pero eso fue un insulto para ellos, el papacito y mamacita. Y eso creó una riña tremenda y una oposición tremenda, no durante unas horas o días o semanas, sino años, porque era como ella me decía, ya fui y pedí perdón allá ante el cura de que tengo un hijo que lee la Biblia. Imagínate. Entonces, pero Dios me dio la fuerza, ¿sí?, para seguir en el camino de la Biblia, una vida bibliocéntrica, cristocéntrica, porque en mi casa no se leía la Biblia, se tenía mucha religiosidad, sí, pero no se leía. Yo comienzo a leer la Biblia y la preocupación más grande para ellos es que se nos enloqueció ese muchacho. Para ellos fue muy duro, y eso fue una oposición dura para mí también, ¿sí? Claro. ¿A qué edad fue eso, pastor? Yo conocí a Cristo en el año 1987, el 7 de febrero del 87. Yo era un dependiente en la casa, de todo. Y cuando yo me encerraba a leer la Biblia y después me gustaba orar, y yo sacaba versículos enteros de la Biblia para orarlos, y ¿qué? Se encerró, se enloqueció, ahora ha muerto. Realmente tremendo. Sí. ¿Pero qué edad tenía usted? Yo tenía tal vez 18. Lo que pasa es que yo comencé a buscar de Dios, yo casi me voy al seminario también. Claro. Para mi papá y mi mamá era algo muy... Un privilegio tener un hijo cura. Sí, pero resulta que no se dio así y tuvieron un hijo misionero. Mira qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Y para mí me tocó muchas veces decirle a Papito Dios, sí, Papito Dios, me duele como me trata a mi papá, pero Él me dio las fuerzas para poder continuar, claro, y ser lo que soy hoy en Cristo Jesús. ¿Y tus padres llegaron a entenderlo después? Sigo orando por ellos. Ha sido un proceso largo. Por ejemplo, en Bogotá, Colombia, cuando hablo con pastores renombrados, y dicen, y el papá todavía es católico, el papá todavía es de sí. Claro. Mas sin embargo, ellos me dicen, hasta donde es posible, los honro, respetando, ¿sí?, claro, el espacio de ellos, pero como ya, digamos, la persona crece, se va independizando, en vez de ser un consumidor, se debe volverse un generador de recursos. Entonces, eso va marcando también un respeto al territorio de cada uno, ¿sí? Pero muchas veces ha costado eso, que las relaciones a veces son duras. Así es. Tremendo, porque ¿cómo podemos valorar y seguir sus consejos, los consejos de nuestros padres en una situación así, ¿no? ¿Sí? Cuando nuestros padres lo que nos dicen es no vayas por ese camino, pero el Eterno nos está diciendo sí, ve por ese camino. ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy sabios y dejarnos realmente dirigir por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que a medida de lo que es posible, como estaba diciendo pastor, podamos honrarlos. Porque siempre va a haber una manera de honrarlos. No importa qué tan contrariados estén contra nosotros. Siempre, si nosotros realmente seguimos el camino de nuestro Padre Celestial, Él nos va a poner oportunidades para honrarlos. A lo mejor nos dan un consejo, que en el momento un consejo, sin ellos darse cuenta, bíblico,
los seguimos y ellos se van a sentir honrados. ¿Ves? Entonces, eso es muy importante. Mira, honramos a nuestros padres cuando agradecemos todo lo que han hecho por nosotros. ¿Okay? Demuestra que los valoras poniendo en práctica sus consejos y expresando tu orgullo por ellos. Quizás hayan personas que ya no los tienen o que nunca conocieron a sus padres, pero seguramente tienen tutores, abuelos, tíos, parientes lejanos, etc. Personas que Dios puso en la tierra para cuidarlos cuando nadie más podía hacerlo. A ellos debes de honrar y agradecerles por conducirte en el camino que te llevó hasta donde te encuentras ahora. Por ejemplo, en el caso mío, no tuve un padre natural, pero el Eterno me puso al pastor Pepe, que ha sido mi padre, ¿sí? Por 20 años. ¿Sí? No es una persona que conocí ayer. No es una persona que conocí siendo pastor. Yo conocí al pastor Pepe antes de que fuera pastor. Y antes de que fuera pastor, mentoreaba mi vida, pastoreaba mi vida. A través de su pastoreo, sin ser pastor, fue que pude perdonar a mi padre natural. Que pude aprender de la palabra de Dios y enamorarme de este caminar. A través de su ejemplo. O sea, no tuve un padre natural que me diera ese ejemplo, pero Dios me dio un padre espiritual que me ha dado mucho ejemplo. Entonces, Él siempre va a poner a alguien para que nosotros honremos. ¿Sí? La pregunta es, ¿los estamos honrando? Tenemos que analizarnos a ver a qué personas ha puesto el Señor en nuestras vidas para guiarnos en ese proceso. Amén. Amén. Vamos al punto 3. Respeto ante todo. ¿Quién me lee Hebreos 12, 9? ¿Mauro? Por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? Tremendo. Que esto suena como contradictorio, ¿cierto? Suena como que, ok, tenemos padres naturales y los obedecemos, pero hay veces obedecemos a nuestros padres naturales en cosas que van contrarias a la palabra de Dios. Y dice, ¿por qué mejor no obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? ¿Cuántas cosas, yo por ejemplo como padre, hoy en día soy papá, ¿okay? Yo decidí romper esa maldición generacional que sembró mi padre en mí. ¿Okay? Y yo dije, Señor, mi padre no se hizo cargo de mí, pero yo sí me voy a hacer cargo de mi hija. Así ella tenga 40, 50, 60, 70 años. Voy a ser el padre que tú me enseñaste a ser. ¿Okay? Pero yo puedo en mi humanismo darle consejos a mi hija para mi propio bienestar. ¿Cuál es el trabajo de mi hija? Si yo la he entrenado bien y yo le he enseñado bien a escuchar la voz de Dios, el trabajo de mi hija es obedecer primero la voz de ¿quién? De Dios. Y yo tengo que entenderlo. Y no solamente entenderlo, sino aceptarlo. Porque en el momento en que mi hija a mí me dice, papi, eso no me lo dijo el Señor, esto es lo que me dijo el Señor que hiciera. Eso puede ir en contra de mi orgullo como ser humano. ¿A ustedes los que son padres les ha pasado alguna vez? ¿Tú que tienes 2 hijos varones? Cuando cometemos injusticias con ellos, yo le digo, hijo, yo soy humano y en algún momento voy a cometer una injusticia, voy a faltar el respeto y tú tienes que hacerme ver a mí, no lo hagas. Exactamente. ¿Sí? Mira, por ejemplo, tu hijo es un hijo muy especial porque él es de los que dice lo que siente y lo dice con una autoridad y un balance tan tremendo, ¿okay? Dice, eso está mal. Y ahora que está conociendo de la palabra de Dios, él te dice, eso no es de Dios. ¿Okay?
Eso es lo que nosotros tenemos que criar, ese tipo de niños. Instruye al niño en su camino y cuando esté el viejo no se apartará de él. Y cuando dice la palabra instruye al niño en su camino, nosotros tenemos que entender que lo que está diciendo es que a medida que el niño va caminando y creciendo, tenemos que saberlo instruir. Lo correcto es que lo instruyamos en la palabra de Dios. Pero muchas veces, si las personas no conocen a Dios y lo han instruido de una forma correcta, van a caminar correctamente. ¿Sí? No solamente hay valores que podemos inculcarle a nuestros hijos que van a llevarlos a caminar por el camino del bien. Pero hoy que conocemos la palabra de Dios, entonces instruyámoslos en la palabra del Eterno. Entonces no van a caminar bien, van a caminar muchísimo mejor. Y de eso se trata, porque ellos van a ser padres. Y de la manera como nosotros les enseñemos a ellos a honrarnos, es de la manera como ellos van a enseñarles a sus hijos a honrar. De la manera como mi hija vea que yo honro a mi Padre Celestial, es de la manera como ella me va a honrar a mí. Pero muchas veces queremos que ellos nos honren y nosotros no obedecemos a Dios en nada. Entonces, ¿qué ejemplo les estamos dando? Queremos que ellos sigan nuestro consejo, pero nosotros no seguimos la palabra del Eterno. No seguimos el consejo de Él. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando? Y que te voy a decir algo. El mejor termómetro que tiene un padre es el hijo. La sociedad sabe qué clase de padre tú eres cuando ven a tu hijo. ¿Cierto? Entonces, no solamente es que nosotros honremos a nuestros padres, es también que nosotros les enseñemos a honrar a nuestros hijos cuando son pequeños. ¿Estamos? ¿O no estamos? Sí, estamos. ¿Algo que aportar? Una vez en un viaje misionero, había un pueblo donde al llegar a ese pueblo, presentar el libro de Sira Seroy, lo que primero me decía la gente era, bueno, ya que usted se dedica a la oración, ore para que en este pueblo llueva. Llevaban meses que no llovía en ese pueblo, ¿sí? Entonces los campos estaban secos, las vacas no daban leche, los cultivos no había producción. Y un pueblo de dependencia campesina, de producción agrícola, estaba entonces en una economía muy lamentable. Entonces yo le dije, uy, Señor, sería una buena meta. Y yo me propuse, me hospedó un pastor en una iglesia allá en un pueblo en el Tolima, Colombia. Y me propuse esa meta. Demoré varias semanas allá en ese pueblo. Yo voy a veces por día y me demoro semanas. Y lo lindo es que yo ya programé, fijé una fecha, me voy tal día, pero yo digo, Señor, y no llovió. Pero esa noche uno se levanta en esas casas de pueblo y la habitación está acá y el baño está por allá, sí. Al fondo en un solar, en un campo. Entonces, en ese viaje llovió. Wow. De la habitación. Llovió y al otro día celebramos con el pastor. Le preguntaba al Señor cuál fue la causa de la sequía. Y el Señor me dio, ¿alguien lo puede leer? Por favor, ¿lo tiene? Deuteronomio 22:6, por favor, pastor. Y ahí está en Deuteronomio 22:6 la respuesta que el Señor puso en mi corazón. Dice, si encuentras en el camino, en algún árbol o en la tierra, el nido de un pájaro con polluelos, ¿ese? Sí. O con huevos, y la madre está sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomes la madre con los polluelos. Dejarás ir a la madre y podrás tomar para ti los polluelos, para que te vaya bien y prolongue tus días. Tremendo. Cuando el Señor me muestra eso, en esos pueblos tienen la costumbre de que cogen y matan por ensayar el tiro. Oh.
matan la mamá de los pollitos, como dicen, matan la pajarita, ensayando el tiro, matan, y entonces habían cometido muchos asesinatos contra las pajaritas. Wow. ¿Sí? Y eso trae unas consecuencias como la de honrar a padre y madre. Si dejas la pajarita viva, larga vida y tira bien, ¿sí? Claro. Y si matas a la pajarita, pues lógico que ya se podrá asumir lo que viene, ¿sí? Exacto. Entonces, pues pedir perdón, porque esa es una práctica muy común que se tiene de matar pajaritas por verlas caer, simplemente por deporte. Wow, y pediste perdón por el pueblo y... Sí, y llovió. Hubo esa bendición para todos, Wow. porque habiendo money, decídase, hoy fue comprado. Qué tremendo, ¿ah? Mira esto, dice, por lo general... No se escucha ya, ahora sí. Por lo general, el respeto se ve en lo que decimos y en la forma de decirlo. En verdad que en ocasiones algunos padres no se comportan correctamente y quizás por ello a sus hijos les cueste respetarlos y verlos como un referente de autoridad. Pero incluso en estas circunstancias, ellos merecen honra y respeto incondicional. Procura en todo tiempo vivir en paz y no desaproveches cualquier oportunidad para bendecir a tus padres por todo lo que han hecho por ti. ¿Qué representa los padres en un hogar? ¿Qué es? Correcto, autoridad. Si ustedes se dan cuenta, vuestro Padre Celestial tiene un afine muy grande para que nosotros respetemos nuestras autoridades. Pablo decía, respeten todas las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino la de Dios, pero las que existen han sido constituidas por Él. O sea que para Él, toda autoridad debe ser respetada y honrada, sin importar si es una buena autoridad o es una mala autoridad. Porque nuestros padres son nuestra autoridad. Dime. ¿Micrófono? Yo quería decir, hablando de eso, un ejemplo, hay veces que nosotros no entendemos que el Señor nos perdona por nuestra ignorancia también. Y hay padres que desafortunadamente son ignorantes de muchas cosas que hacemos. Entonces, como ellos no entienden, nosotros decimos, ay, es que tú no entiendes, ¿Y qué es lo que hacemos? No lo honramos. Tenemos que tener paciencia para ellos y entender que ellos no tienen el mismo conocimiento que nosotros. Y al igual mis padres, como los padres de otras personas que conozco, no entienden lo que estamos haciendo. Pero yo no puedo dejar de pelear por honrar a esa persona simplemente porque no entienda lo que estoy haciendo. Yo he conocido muchos padres que han llegado a los pies del Señor por la honra y el modelo de los hijos. ¿Sí? Es importante eso, porque es ese modelaje y esa honra el que abre el corazón de ese padre y el entendimiento. Muchas veces los padres, sí, hay padres que nacieron en medio de falta de conocimiento, de falta de oportunidades de estudio y son ignorantes a muchas cosas. ¿Sí? Y hay veces los maltratamos y los despreciamos. Nosotros no debemos de maltratar a nuestros padres ni despreciarlos sin importar su situación o su condición. Tenemos que amarlos, honrarlos y modelarles para que ellos puedan ver el espíritu que hay en ti y entonces se enamoren de Dios de la forma como tú estás enamorado del Eterno. Hay un testimonio hermoso lo contaban, yo conozco a la persona, el testimonio, gracias. Y el Señor decía que mantenía en la casa aburrido, mal geniado, frustrado. Pero él era un motivador, alguien que hacía reír a las personas y las entretenía, conocidísimo allá en Bogotá. Pero entonces él comenzó a ver que su hijo vivía feliz y se iba los domingos con la mamá. Pero su hijo venía y era más tierno con él. Y ese hijo tierno, dijo, ¿y a dónde es que me está metiendo mi niño los domingos? Y le hizo el seguimiento y resulta que estaba en una hermosa congregación donde le enseñaban a amar a Dios y honra a papá y mamá. Y a través del testimonio del niño,
que el niño era el que entretenía al papá, y el papá, siendo de profesión humorista, pero mantenía mal geniado en la casa. Digo, yo en mi casa mantengo agrio, pero hago reír a la gente por profesión. ¿Sí? El niño, el testimonio de ese niño hace que ese papá conozca al Padre Celestial. Amén. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Bueno, ¿qué podemos concluir? Alguien que me dé un resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy. Fueron 3 puntos importantísimos. Primero, reconocer que es el único mandamiento con promesa. O sea, que Dios lo que nos prometió de darnos larga vida y que nos vaya bien, va a cumplirse a través del cumplimiento de este mandamiento. ¿Sí o no? Segundo, que debemos de valorar y practicar los consejos de nuestros padres. ¿Okay? Muchas veces Dios nos habla a través de ellos. No, pero ellos no conocen de la palabra, ellos no tuvieron estudio ni educación, eso a Dios no le importa. Dios nos habla a través de nuestras autoridades. No importa en qué condición estén. Tenemos que aprender a ver cómo Dios opera en medio de nuestras autoridades. Y nuestros padres son autoridades en nuestras vidas. Escucharlos a ellos es escuchar la voz de Dios. Siempre importante recordar que cuando hable cualquier autoridad, un papá, una mamá, como en esta noche específicamente se centra en papá. Correcto. Siempre el filtro de la palabra, ¿no? Claro. El filtro de la palabra. Claro. Filtrar todo. Todo lo tenemos que llevar filtrado a través de la palabra. Por eso les dije al principio, si hay algo que yo le estoy diciendo a mi hija que haga, que va en contra de la palabra, mi hija sabe que me puede frenar. ¿Sí? Con amor y con respeto. Ella sabe que me puede decir, no papá, eso no es bíblico. ¿Sí? Y así es como tenemos que ser nosotros con nuestros padres. Mantenernos en nuestra posición, pero también tener el espíritu activo, los ojos del espíritu abiertos, los oídos del espíritu abiertos, para que cuando ellos nos hablen, nosotros podamos reconocer si es Dios hablándonos a través de ellos o no. Porque muchas veces Dios nos va a hablar a través de ellos. Lo que pasa es que hay veces nos cerramos porque los vemos que no tienen ese conocimiento o que no tienen esa educación. Y pensamos que de la boca de ellos no puede salir nada sabio. Y no es así. ¿Ok? ¿Alguien que pueda darme una conclusión de lo que estudiamos? ¿Sí? Ahí estamos. Alejandro, ¿cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que y tengo un testimonio igual que a la hermana acá, que saliendo del encuentro recibe un mensaje de tu papá en el encuentro que yo fui a recibir. It's funny porque una de las enseñanzas donde el Señor me habló fue en esto precisamente, y el que lo estaba dando era el hermano Marco, y él de por sí se parece mucho a mi padre, lo que fue mi figura paterna, que hasta el día de hoy hablo con él, gracias a Dios. Y a partir y yo llevaba así igual 2 años sin hablar con él, y en ese encuentro el Señor me restaura el corazón, o sea, endereza mi vida. Y una de las cosas que tuve que hacer al salir, o sea, el día siguiente, el lunes, lo llamé y primero le mandé un mensaje por email y después hablamos, le pedí disculpas, y eso fue hace ya 6 años atrás. Tremendo, tremendo. Mira lo que dice Malaquías 4:6. Y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Qué poderoso. ¿Okay? Así que para Dios esto es muy, muy importante. Amén.